Buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea el momento y el lugar donde nos escuchan. Bienvenidos a Pausa Histórica en su nuevo podcast de la semana. Tenemos como objetivo hacerles pasar un buen rato al mismo momento que comentamos sobre nuestras experiencias en esta pandemia de COVID-19. Los saluda Bárbara Ivonne López desde Tehuacán, Puebla. Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les habla Monse, los saluda desde la bella ciudad de Puebla y hoy estamos en nuestra segunda edición de este podcast en este su nuevo canal, Pausa Histórica. Hoy tenemos con nosotros a nuestro querido amigo y colega Fabián Calderón Martínez, quien nos trae un artículo muy interesante que déjenme adelantarles, también lo pueden leer y consultar en nuestro blog. Más al ratito les dejamos la descripción. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, estamos bien. Muchísimas gracias a ti, Monse, y a ti, Bárbara, y en general al equipo de Pausa Histórica por la invitación y pues permitirme un poco explicar sobre este tema, ¿no? Que es el de contingencia. Excelente. Fabián, leí tu artículo y me pareció muy interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más esta perspectiva histórica acerca de lo que es la contingencia? Claro. Mira, la contingencia como tal es un concepto que no es nuevo. De hecho, viene desde la época de los griegos, ¿no? Ya lo utilizaban ellos y lo definieron como algo que no es necesario, pero que es posible. En este sentido, que puede suceder o no. Digamos, tiene implicaciones obviamente mucho más complejas que todo esto, pero en resumidas cuentas y llevándolo al contexto actual, se puede decir que la contingencia es ese algo que no tiene ninguna intencionalidad, que es de alguna manera, no es prevenido o se puede decir que no se busca, no se pretende, pero de alguna manera llega, ¿no? O está en las posibilidades de que suceda y en este caso, pues acontece. Lo interesante de esto, pues es que a la hora de que acontece, altera las formas, los patrones, las conductas de algo que ya estaba dado, es decir, altera la normalidad, ¿no? Se refiere a un corte en el orden de los tiempos, ¿no? Y por lo tanto termina pues alterando, como te digo, eso. Este concepto también es muy aplicado igual en el de contingencia histórica, tanto en la biología, en las cuestiones evolutivas, pero aquí desde un aspecto social tiene ahí algo que ver, pero bueno, no confundamos y no mezclemos, pero tiene que ver precisamente con eso, como ese evento o ruptura que va a alterar y sobre todo permite entender ciertas diferencias de lo que es ahora, de lo que puede ser y sobre todo lo que ya dejó de ser, ¿no? Entonces, la contingencia se define como una crisis de sentido que altera, pues, como yo le llamo, la fórmula de la normalidad y pone en jaque, ¿no? Y pone en jaque en este sentido nuestras culturas, nuestras sociedades y nos invita a una reflexión, ¿no? O sea, la contingencia es ese algo que llega, toca la puerta, tú le abres y en ese momento te arrebata la puerta, tú estabas viendo felizmente la tele, se mete, empieza a abrir tu refrigerador, se mete a tu cuarto, se acuesta, se levanta, se quita los zapatos, te ensucia la mesa, todo eso, y tú simplemente te quedas con, ¿qué? O sea, yo no pensaba, ¿no? O sea, yo no te invité, tú llegas de plano, y el otro invitado pues te dice, pues aquí estoy, ¿no? Ya depende de ti qué vas a hacer al respecto, ¿no? Entonces, digamos, en un sentido más coloquial, eso es la contingencia. Excelente. Bueno, muchas gracias, Fabián. Yo también leí tu artículo, se me hizo muy interesante cómo manejas esta idea de que la contingencia llega de repente, impacta, ¿no? De manera importante y tú especificas que hay distintos tipos de contingencia, ¿no? En este caso es la contingencia sanitaria la que se está manejando. Entonces, dentro de este concepto de contingencia sanitaria que estás manejando, ¿me podrías decir para ti cuáles son las medidas que más están impactando en la cotidianidad de las personas y, por supuesto, en específico a ti, cómo te afectó la pandemia? Sí, claro. Bueno, sí, algo que se me olvidó mencionar, ¿no? Es que este artículo de contingencia pues tiene que ver precisamente por estos medios, generalmente pues, provenientes de las instituciones de salud y del Estado,
que te dicen, no, contingencia sanitaria, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? La pandemia que vivimos ahorita con el, con el coronavirus es, de la nada vino y afectó a todos nuestros ámbitos sociales, culturales, bla, bla, y nos vino a dar o a poner en shock a todos, ¿no? Yo creo que, bueno, más bien de ahí viene la idea de contingencia sanitaria, o sea, porque no es un tipo de contingencia, sino es una contingencia específica en el rubro de la salud y obliga precisamente a ponernos a reflexionar sobre este tipo de cosas que nos ponen en jaque y cómo las vamos a resolver en materia de salubridad en las instituciones, bueno, todo eso, ¿no? Y bueno, ya retomando tu punto, que cuáles son los ámbitos en los que más está impactando esta situación de la contingencia y de la pandemia a nivel global, yo considero que el primer factor es ese, ¿no? La salud, ¿no? O sea, la salud se convierte en lo primordial que hay que entender de todo esto. No es casual que tan solo hayan pasado 6 meses y la cantidad de, bueno, los millones de contagiados y en este caso los miles, los cientos de miles que ya han fallecido, ¿no? Entonces yo creo que la salud es uno de los primeros, si no es el más importante, ámbito que hay que reconocer de la afectación de la pandemia para nuestras sociedades. El segundo impacto que veo y que obviamente pues, también tiene repercusiones en la salud y que es muy importante en las sociedades actuales, pues es el económico, ¿no? Eh, pues da la casualidad que, bueno, más bien no es tan casual, que por ejemplo, Wall Street haya cerrado varios días, ahora sí que haya cerrado, ¿no? Haya cerrado sus actividades. Y por otro lado, vimos una caída hace como un mes y medio sobre la caída histórica del petróleo, ¿no? Que llegó hasta menos cero, por así decirlo, ¿no? La venta de dólar y bueno, todos esos conflictos que se derivaron, asimismo todas las exportaciones que se ven afectadas, ¿no? Estoy hablando de un aspecto macro, ¿no? Estoy hablando de un aspecto macroeconómico, ¿no? Obviamente sus reflejos se repercuten en lo micro, ¿no? Y sobre todo en los pequeños empresarios, en los trabajadores, en todo, digamos, esta gente, ¿no? Que vive realmente del día a día. Y en México, por ejemplo, que dependemos más de la mitad de la población de la informalidad, ¿no? O sea, de todos estos pequeños negocios, que realmente cuando llega la pandemia, pues no tienen ni siquiera un respaldo porque precisamente vienen de eso, de la informalidad, ¿no? No pueden hacer este frente y pues lo primero que tienen que resolver es salir a la calle y decir, bueno, pues como gustes, bien por tus políticas y todo, pero pues, a mí me ha afectado de esta manera y no puedo hacer otra cosa para evitarlo, ¿no? Yo dependo de esto. Entonces, en economía, eso es lo que también pondría. Y el último caso yo creo que es el ecológico, y si no es que es el más importante, ¿no? Aunque también ponemos a consideración las situaciones, bueno, que vinieron de los medios, ¿no? Es decir, hace 3 meses salió una noticia que, bueno, que a partir de la pandemia, del confinamiento y todo esto, pues aumentó pues la densidad poblacional de árboles alrededor del mundo, ¿no? Y que los índices de dióxido de carbono se redujeron alrededor del mundo. Que pareciera interesante, parece benéfico, hay que tomarlo en consideración, y sin embargo, hace como un mes que empezaron a abrir de nuevo las fronteras, varios países, los índices de CO2 otra vez se dispararon, ¿no? Entonces, también son cosas que hay que tomar en consideración para reflexionar y todo esto. Pero sí, a final de cuentas, yo creo que estos 3 ámbitos son los más importantes para, para empezar a comprender este fenómeno que es de carácter global, el de salud, el económico y el ecológico, ¿no? Exacto, es interesante lo que nos comentas porque sí vimos cuando esta contingencia se aplica o estas normas nos mandan a casa a todos, hacen que la rutina cambie totalmente, desde el más grande al más chico de la casa. Y vemos exactamente cómo estos 3 factores o estos 3 grupos, como mencionas tú, se ven totalmente cambiados. Y aquí mi cuestión sería, tú, Fabián, ¿cómo lo vives? ¿Cómo viviste esta contingencia o esta cuarentena? Sí, bueno, hablando precisamente de esta cuestión de la salud, hay que reconocer que la salud solamente no es de estado físico, o se refleja en estos estados que, pues respiratorios, de hipertensión, de la diabetes y cómo afecta, ¿no?
también hay que reconocer el aspecto psicológico que tiene como impacto todo esto. Digo, a final de cuentas yo estaba recordando, ¿no? Yo tengo pues, familias, primos que tienen pues hijos pequeños, ¿no? Sí, y ahora pues estos niños que por mucho tiempo tuvieron sus escuelas, sus patios, sus parques, o aunque estuvieran en la casa, tienen sus espacios de ocio y de la nada ya no pueden ir a esos lugares, ya no pueden recrearse en esos lugares, ya no pueden disfrutar esos lugares, y lo que pasaban en la escuela con sus compañeritos, ya lo tienen que hacer todo en la casa, ¿no? Incluso los propios juegos o videojuegos para entretener a los niños que decían, pues también muchos dicen, bueno, pues ya también los niños se hartan, ¿no? Ya también los niños quieren salir a jugar. Entonces, yo sí me pone a pensar, ¿no? Y yo creo que pues, eso está en boca de muchos especialistas, la cuestión de la salud mental, ¿no? Sobre todo de los niños. Y bueno, si eso es en los niños, pues también nosotros no nos podemos quedar atrás en esta cuestión del aislamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, procuro pues no salir mucho y me siento muy privilegiado por las ventajas que no me obligan por mis labores diarias a salir, ¿no? O exponerme tanto, ¿no? Y sin embargo, a veces, pues quieras o no, estas cuestiones mentales, como cosas que no tenías ni pensadas, o bueno, ¿qué hago más si salgo de mi parque, digo, de mi calle, de mi jardín, de mi azotea, ¿no? O sea, te empiezas a pensar muchas cosas que nunca antes había reflexionado, y también eso puede ser tanto benéfico, pero también hay ciertas personas que a veces le cuesta llevar, ¿no? Hay personas que no se habían enfrentado a este tipo de cosas, y bueno, no es casualidad que haya pues estas nuevas notas, ¿no? En relación a la violencia intrafamiliar, ¿no? A los desempleos, a lo que te decía de los niños. Entonces, yo me siento dentro de todo, pues como que muy bien, trato de sobrellevarlo, pero no puedo negar que ha habido alguna especie de cambios, ¿no? O sea, en la forma de interactuar, ¿no? Incluso con ustedes, con las personas, las pocas personas que puedo llegar a ver, pues, digo, es un poco diferente, con ustedes más, y también lo que se decía, ¿no? Que la interacción humana, cuando acabe todo esto, pues puede haber hasta cambiado, ¿no? Pero bueno, ya son cosas que también se verán más adelante con diferentes estudios, pero de que hay cambios, por lo menos en mí y en las personas con las que he platicado, yo creo que sí hay, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Tratando de ir con todo esto. Llevar. Qué bueno, Fabián, me da mucho gusto. Bárbara. Bueno, Fabián, en esta línea que comentas sobre cómo se está viviendo la pandemia, cómo la vives tú, estoy segura de que Monse también está viviendo la pandemia de una manera diferente, ¿no? En estos casos yo he apreciado, ¿no? Con amigos cercanos o con los vecinos y he escuchado comentarios, pues, un tanto distintos, ¿no? Mientras unos están preocupados en pues qué van a comer mañana, cómo lo van a hacer, van a seguir recibiendo su sueldo completo, por cuánto tiempo más van a tener trabajo o cuándo va a reabrir su empresa para que ellos puedan empezar a trabajar y ver cómo van a cubrir tanto sus pagos o cómo van a mantener a sus hijos, las colegiaturas que se vienen para el nuevo ciclo escolar. Pues oyes en contraste otros comentarios donde se preocupan, ¿no? Por ejemplo, esta pandemia de COVID, pues frenó tanto importaciones como exportaciones y te dicen, no, pues ya no me va a llegar mi juego favorito y ahora qué voy a hacer, no va a llegar mi envío de Amazon, no me voy a poder comprar el vestido que quería porque cerraron la tienda, ¿no? Y ya casi se les acaba el mundo con este tipo de situaciones. Entonces, ¿tú cómo ves pues estas distintas reacciones en las diferentes realidades sociales que existen en el mundo? Exacto. Bajo esta idea, la contingencia yo lo podría definir como también que no es algo estático, ¿no? La contingencia varía en cuanto a magnitud, ¿no? Y espacial y temporal. Pongamos un ejemplo, ¿no? O sea, bueno, en resumen, es diferente, ¿no? Total, cada persona, cada grupo está viviendo las situaciones diferentes. Yo te quería poner un caso que menciono un poco en mi artículo, que es el de, por ejemplo, ¿no? Una persona, un joven chileno que tiene que emigrar de la dictadura de su país, se viene a México y aquí pasa su tiempo, ¿no? Y de repente llego yo, joven, que es mi vecino, el señor ya tiene, por ejemplo, 70 años, y yo le digo, no, este señor mi vecino es muy huraño, no sé qué, bla, bla, ¿no? Pero no conozco su contexto, no conozco sus experiencias, y él no conoce las mías, ¿no?
Y aunque yo pudiera estar leyendo sobre la historia, ¿no?, de la dictadura militar en Chile, yo no puedo sentir lo mismo, ¿no? Entonces, en primera, hay una diferencia que es histórica, ¿no? Es vertical. Y al mismo tiempo, ya que estamos aquí en México, y en este tiempo, más bien en este espacio también, la diferencia horizontal. Entonces, reconociendo estas dos situaciones, también en el caso que tú expones, ¿no?, tenemos diferentes experiencias. Y la forma como tratamos de llevar nuestras experiencias es muy diferente. Y que una persona no puede leer el trauma incluso que existe en otra persona. O para lo que a ti significa una crisis, un trauma, para otra persona no lo puede ser, ¿no? Entonces, de la nada, eso combínalo con todos los factores sociales que imperan, por ejemplo, en nuestro país. Tú claramente dijiste esa cuestión, ¿no? No es lo mismo el vato que está enojado con el jefe, con el dueño de Amazon, porque su producto no llegó, ¿no? Y ahí le está enviando la carta desde aquí del internet y bla, bla. O de la señora que está muy preocupada porque no le dejan comprar su pizza en esta tienda y se arremete y empieza a reclamarles a todos. Y le digo, señora, es por cuestiones de... No, no, a mí me vendes pizza, bla, bla. Entonces, cuando realmente los problemas más fuertes se concentran en otro lado, ¿no? Esta persona que está viviendo al día a día, que están perdiendo sus hogares y todo eso. Entonces, la contingencia, en este caso la crisis, pareciera ser que depende o es escurridiza porque es muy particular a cada persona o a cada grupo, ¿no? Lo interesante que sí hay que reconocer es que esta contingencia es histórica, ¿no? Y en este caso, no es como que me afecte a mí, no es como que te afectó a ti y a mí, no, nos está afectando a todos. Y como que por eso la cuestión de tener un poco más o lo que se invita, no solo a cuidarse, también una empatía a nivel colectivo. Exactamente, Exacto. Fabián. En este caso, yo podría señalar, ¿no? Tu título contingencia, como lo podrán ver en el blog, pues viene entre signos de admiración, ¿no? Es para mí como un llamado de atención a la sociedad para que se dé cuenta de que es una contingencia, como bien lo mencionas, de toda la sociedad, de que todos tenemos que prestar atención y de definir, ¿no?, qué es esta contingencia en general para la sociedad y no solo para nuestra situación propia. Exacto, y es muy interesante. Me voy a meter tantito aquí, voy a colar, porque hay otra parte que me llamó mucho la atención de tu artículo y que va muy alineado a esto, Fabián. Nos dejabas una pregunta al final de tu artículo de esta nueva normalidad. ¿Qué va a ser esta nueva normalidad? Yo sé que la dejaste ahí abierta, pero platícame tú, ¿por qué la dejaste ahí? Por mi parte, eso sería lo que te dejo. No sé si quieras opinar o decir algo sobre lo que te acabo de decir. Sí, nada más para terminar, yo me acuerdo que en mi licenciatura, bueno, la licenciatura de Historia, estaba muy de moda, o no sé si sigue de moda esta idea de que los que no conocen su historia están condenados a repetirla, ¿no? Y a mí se me hace que es una idea un poquito, si lo vemos geométricamente, está un poquito, la idea está rebasada, ¿no? Porque yo me acuerdo que dicen, la idea es más como una espiral que va de adentro hacia afuera, porque pareciera que tiene esta forma de círculo, pero nunca se vuelve a tocar, ¿no? Y por eso la historia, si bien es una palabra más como un cliché, no es posible, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, si estamos viendo los mismos patrones, nunca vamos a ver los mismos patrones, ¿no? Como dices, los restaurantes no son los mismos que hace 100 años, ¿no? Los conflictos políticos, la ciencia médica, ¿no? El sistema económico, las relaciones sociales con lo digital, ¿no?, con lo tecnológico, el sistema educativo, no son los mismos. Entonces, por eso te digo, no podemos saber hacia dónde nos dirigimos, eso es claro, y mejor hay que reconocer dónde estamos parados ahora. No es que el pasado no nos sirva, claro que no, o sea, claro que sí, es importantísimo, vaya, ¿no? Solamente reconociendo esto, permite darnos cuenta que las circunstancias son muy diferentes y no hay que dejarnos llevar por esta idea de, bueno, entonces vamos hacia una tendencia que va a repetirse, ¿no? Entonces, no es la idea tampoco, ¿no? Porque, pues sí, no me imagino, ¿cómo dice?
los restaurantes o gimnasios de hace 100 años con los que están ahora, ¿no? Entonces, y la noción principalmente de las enfermedades o la idea de las enfermedades de en ese tipo ahora, ¿no? Entonces, si bien tenemos mejores recursos, también depende de nosotros cómo los vamos a utilizar. Excelente. Me encantó esta charla, chicos, pero lamentablemente todo llega a su fin. No sin antes agradecerte, Fabián, y vaya que nos dejas con una pregunta maravillosa. La nueva normalidad, vaya, desde que la leemos nos vamos dando cuenta que ya vivimos esa nueva normalidad con estas normas que nos implementaron para empezar esta contingencia y que deseo que todos sigan. Así que muchísimas gracias, Fabián. Gracias por este artículo tan bello que nos dejas. Les recuerdo, va a estar en nuestro blog disponible. Y coméntenos qué es para ustedes la nueva normalidad. Bárbara, ¿lo quieras agregar? Recuerden visitarnos ya sea en nuestras distintas páginas sociales, desde Facebook, donde vamos a tener todos los links disponibles, ya sea de Instagram, de Twitter, de YouTube inclusive, y principalmente de Spotify, donde pueden ver escuchar nuestro podcast completo. La página, recuerden, es https://www.colectivopausahistórica.wordpress.com. No se olviden de dejar sus comentarios, queremos escucharlos y queremos compartir con ustedes como Pausa Histórica. Esperamos que estén bien y que lleven de manera agradable esta nueva situación del COVID-19. Excelente, nos vemos en la próxima, chicos, cuídense, chao. Hello.